listos grabando. Ok, ya estamos grabando y parto por agradecer la presencia del doctor Claudio Melech, que está en Antofagasta en este rato, y que, o sea, no en este rato, me acaba de decir que hace 22 años, un rato largo, digamos. Eh, la doctora Silvana Palacios, que está en Santiago y que es ortodoncista. El doctor Claudio Melech, perdón, es periodoncista. Y lo hemos invitado, ya les voy a explicar por qué está invitado cada uno de ustedes. Eh, y termino con la doctora Natalia Jara. La doctora Jara White es cirujano maxilofacial y trabaja en el servicio, en el hospital de Chillán, en el servicio de salud, y cada uno de ustedes representa una forma de trabajo diferente en nuestra profesión. Claudio lidera una clínica muy importante en Antofagasta, que tiene mucho prestigio, Clínica Abadía, y que genera un estilo de atención muy reconocido, donde hay especialistas de todas las especialidades que ellos requieren, donde, por cierto, la ortodoncia, la rehabilitación, la cirugía, y claro está todo lo que es el resto de la odontología, como la endodoncia y su gran especialidad que es la perio, está toda unida en una experiencia muy interesante desde que ya lleva varios años y por lo tanto sin duda nos puede ayudar mucho a que un equipo de esta envergadura en una ciudad como Antofagasta es una experiencia que nos va a ser seguramente muy aleccionadora. Eh, la doctora Natalia Jara es cirujano, como decía, y en el servicio de salud se dan necesariamente los equipos multidisciplinarios porque existen todos los servicios pegaditos uno al lado del otro, pero ella en particular lidera en los aspectos quirúrgicos, ella es la coordinadora quirúrgica del Comité de Malformaciones del hospital, donde tiene no solamente odontólogos, sino una serie de médicos y especialidades paramédicas como la kinesiología, la fonoaudiología, están los otorrinos, están los cirujanos plásticos, hay todo un grupo de gente que ella nos podrá explicar a lo mejor, que hace que la necesidad de trabajar en equipo es bastante más imperiosa de lo que vemos en otras realidades. Y por eso es que podemos confrontar lo que ocurre en el servicio público con lo que ocurre en las prácticas privadas. Silvana, la doctora Palacio, por su lado es ortodoncista, entonces tenemos periodoncista, cirujano, ortodoncista, y que ella ha también liderado junto con la doctora Benavides, un equipo que ella es neuróloga, la doctora Benavides, un equipo de trabajo que han formado en la Universidad de los Andes, en la clínica de la Universidad de los Andes, que es respecto de los trastornos del sueño. Una clínica de sueño, miren qué interesante, porque hace un tiempo atrás los trastornos de sueño, particularmente la apnea obstructiva de sueño, ha sido para la estomatología una necesidad de abordarla integralmente y hay mucho que podemos hacer al respecto y sin duda un equipo es absolutamente interesante de escuchar cómo nace y cómo perpetúa el trabajo que todos queremos en el bien de los pacientes. Entonces tenemos una mezcla muy interesante para partir con una pregunta que cada uno de ustedes me responda en un par de minutos. Y la pregunta tiene que ver con esto conceptual del equipo multidisciplinario versus el equipo interdisciplinario, que más allá de los aspectos semánticos, de lo que significa una u otra palabra, tiene una profunda implicancia cuando pensamos en que
los pacientes van de un especialista al otro, y eso es lo habitual que ocurra, especialmente en los servicios, también, ¿por qué no?, en la clínica privada. Nosotros en ICOR tenemos todas las especialidades y podemos mandar al paciente de una especialidad a la otra. Y cada especialista enfrenta a su paciente y hace lo que tenga que hacer. Eso es trabajo multidisciplinario, en que la disciplina es lo que marca la necesidad de cada una de las especialidades para con el paciente. El otro lado, si damos vuelta a la hoja y encontramos como título equipo interdisciplinario, estamos en una situación diferente. Estamos en una situación en que el paciente no va de un especialista al otro. No es una situación de derivación en la cual el especialista pasa a tener importancia en lo que él decida hacer. En el equipo interdisciplinario, la connotación es que los ven en conjunto, en que el paciente es el centro de la reunión, es el paciente como un comité de especialistas el que es estudiado para poder resolver primero sus asuntos diagnósticos y el devenir de lo que genera sus posibles necesidades terapéuticas. Entonces, mi primera pregunta es, ¿qué les parece esta dualidad de concepto? ¿Qué es lo que hacen ustedes habitualmente y qué, en sus realidades, y qué opinan de esta connotación diferencial entre multidisciplinario y la otra alternativa, que es el interdisciplinario? Claudio, ¿te parece que dejemos a las damas primero? Encantado, por supuesto. Chicas, escojan. ¿Quién quiere tomar la palabra? A Natalia. Ah, bien. Bueno, doctor, muchas gracias por la invitación. La verdad es que dar el punto de vista del servicio público para mí es muy gratificante. A ver, la gracia que tiene el que nosotros trabajemos en un hospital y estemos todos juntos, tiene que ver con eso. Nosotros en la unidad de fisurado y malformaciones faciales, en la que yo participo en el hospital, habíamos llevado este tema de la interdisciplina quizás a su grado máximo, porque la verdad es que nosotros teníamos una reunión todos los lunes, y nos juntábamos todos los lunes, todos, en el fondo, otorrino, cirujano plástico, fonoaudiólogo, ortodoncistas, que son 3, enfermera, psicólogo, y veíamos este comité. Primero discutíamos ciertas cosas, y después nos pasábamos a ver los pacientes, y teníamos un policlínico todos juntos con los pacientes. A veces más, a veces menos gente, pero los veíamos todos juntos. Entonces, esa reunión de los lunes, o los lunes de la mañana, que estábamos toda la mañana dedicados a eso, era para nosotros, pre-pandemia, obviamente, porque ahora ya quizás no lo vamos a poder volver a hacer, y nos va a dar una pena enorme, porque también significaba un tipo de terapia grupal, porque te permite conocerte, te permite crear confianza, te permite compartir cosas de cada disciplina que en otras circunstancias no serías capaz de hacer. O sea, con la otorrino, por ejemplo, la otorrino evaluaba a todos los pacientes y nos mostraba cuando había, por ejemplo, mucositis timpánica, cuando había indicación de cirugía en ciertos casos de otorrino. Entonces, yo en este momento, por ejemplo, ahora que estoy viendo a mis pacientes un poquito más sola, pido el otoscopio y soy capaz de hacer diagnóstico porque la doctora Micene nos enseñó a ver tímpano, nos enseñó a ver muchas cosas en esas reuniones. Entonces, se lleva el tema de la disciplina a otro contexto y vas compartiendo temas. Y por ejemplo, la doctora Micene el otro día, otorrino, me derivó una paciente con toda la nomenclatura que nosotros usamos, entonces, que los médicos a veces no saben o no lo aprenden, pero ella perfectamente me pudo decir, una paciente de clase 3, qué sé yo, mordida invertida, cosas de nomenclatura que ella fue aprendiendo con nosotros, y nosotros cosas de ella que también hemos ido aprendiendo. Entonces,
creo que en ese contexto de crear confianza, de compartir los conocimientos, de que los pacientes además pueden acceder a varios especialistas en una sola consulta, que también era muy importante porque nosotros atendemos mucho paciente rural, mucha paciente del campo, mucho paciente de lejos, que solo viniendo una vez era capaz de acceder a un montón de especialistas que lo podían evaluar en ese mismo momento. Entonces, nosotros llevamos el tema de la interdisciplina al grado máximo, incluso operábamos todos juntos, o sea, cuando había que hacer una rinoplastía, partíamos la otorrino, la cirujano plástico y yo, las tres a hacer la rinoplastía al fisurado al pabellón. Entonces, para nosotros era muy rico, porque logramos una relación personal, además, entre el equipo muy buena, de confianza, de ir a cursos juntos, de viajar juntos, de cosas extra programáticas, además, que van creando confianza. Que quizás en otro contexto de solamente la interconsulta, tú no eres capaz de conocer al especialista que está detrás de eso. Entonces, por eso, en ese sentido, el hospital donde trabajamos, laboramos todos en un mismo lugar físico y podemos ser capaces de conectarnos en ese sentido, yo creo que es maravilloso. Y lamentablemente la pandemia nos quitó eso, nos quitó esa terapia grupal que teníamos los lunes y ahora recién estamos tratando de averiguar cómo vamos a poder lograr tener eso que teníamos antes, que para nosotros era tan gratificante. Bien, me queda súper claro. Yo estoy tomando algunas notas para ver si al final hacemos una especie de resumen de los hitos más interesantes de lo que han dicho. Silvana, ¿cuál ha sido tu experiencia o cómo ves esto de este trabajo de equipo? Yo creo que Natalia ha llevado a la expresión de lo que es el verdadero trabajo interdisciplinario. A mí me gustaría hablar sobre dos palabras. Si yo tuviera que abstraerme a qué es lo que en verdad es un trabajo interdisciplinario, a mí se me vienen dos palabras a la mente. Humildad, porque no conocemos, no entendemos a la cabalidad lo que hace el vecino, entonces tenemos que tener mucha humildad para aprenderlo. Y la segunda palabra es comunicación. Entonces, desde el no ego o desde la humildad, las personas actuamos entendiendo que no podemos nosotros, una persona aislada, resolver todo el problema, que eso no va a ser bueno para el paciente. Entonces, desde el no ego, uno puede entender y acoger a otras personas. Y chocar poco también, porque en el fondo, en la falta de ego, uno como que no le pone el pie encima a otra persona que viene desde un mundo totalmente distinto al de uno. Y la otra palabra es la comunicación. Y la comunicación es la diferencia entre mandar la interconsulta y agarrar el mail, el WhatsApp, el Zoom, mostrar las fotos del paciente, explicar de verdad lo que pasa. Entonces, en clínicas privadas, como en el caso mío, mi consulta, que trabajamos al igual que el doctor que veo y que Abadía en un centro, es muy fácil, porque uno tiene el chat del grupo, ¿cierto? Pone la foto y empieza, oye, tengo este paciente con no sé qué. Y en los centros grandes, cuando tienes servicios distintos, como en el caso de Natalia, empieza a ser más necesario un coordinador. Entonces, los coordinadores, ya sea la enfermera que está a cargo de agarrar al paciente y que no se pierda, y que vuelva, y que se haga el examen, en el caso de medicina del sueño, ponte tú, que baje de peso, hacer el seguimiento, juntar las cosas. En servicios grandes es muy importante la comunicación. Y si uno tiene humildad y comunicación, está dado para tener el equipo interdisciplinario. Yo creo que esas son las dos aristas que te permiten trabajar de verdad como un equipo de fútbol o de ballet o de nado sincronizado. Muy bien, muy bien. Claudio, te toca meter el gol. La dejaron botando en el área. Sí, a mí me parece tremendamente interesante, apasionante el tema, que a mí me moviliza. Quiero aprovechar de agradecerle, profe, el honor de su invitación y la consideración. Muy contento de esta participación. Muy brevemente yo quisiera agregar que desde la práctica privada, primero, sí existe también un auténtico involucramiento y vocación de servicio. Y yo creo que existe pasión por el trabajo bien hecho y por resolver problemas con humanidad.
que es algo que parece que se tiende a excluir la práctica privada y a ver desde otra perspectiva. Y yo quisiera decir que existe mucha vocación y una auténtica vocación de servicio. Yo agregaría una palabra adicional a comunicación y humildad, que es liderazgo, en lo cual yo creo muchísimo. Nosotros siempre hemos entendido que los pacientes no van por ortodoncia, no van por una cirugía, no van por una obturación. Los pacientes en realidad lo que quieren es una experiencia integral de servicio. Y en esto la comunicación es fundamental, porque lo que nosotros desde el día 1 con mi socio, y lo quiero mencionar, el doctor Dasla Vilic, porque este ha sido un proyecto en conjunto, yo diría que siempre nuestro foco estuvo en poner al paciente como el centro de nuestra atención, como protagonista, evitar, y perdónenme el chilenismo, pero creo que se va a entender perfectamente bien, evitar el peloteo. El peloteo entre box y box, el peloteo entre especialista y especialista, y eso significa que uno se debe realmente involucrar, comprometer con la comunicación, con humildad, con liderazgo. Es lo que yo podría aportar ahora, y siempre poniendo al paciente como centro de todo nuestro ejercicio. Mira, súper interesante. Además les cuento que, bueno, no tenemos a Dasla, pero estamos súper bien en los tiempos, se han mantenido genial, así que gracias a todos. Y la pregunta que viene, y que tiene que ver con lo que estamos hablando, es esto de cómo generar, cómo crear un buen equipo de trabajo, porque no hay una receta para decir, este es el equipo de trabajo y tenemos que adscribir a él y hay una especie de leyes o mandamientos que seguir y que cada uno tiene que firmar un contrato para hacerlo. Lo interesante aquí es que los equipos se hacen, no nacen, sino que se van haciendo en la medida de la experiencia que van viviendo. ¿Cuál sería para ustedes esa situación? ¿Cuál es el requisito, cuáles serían las características que para ustedes debiera tener el equipo interdisciplinario y las personas que trabajan en él? ¿Qué buscan en sus coequipos? Si quieren, hacemos el mismo orden. Bueno, a ver, yo quisiera destacar un poco lo que han dicho mis colegas y yo creo que es fundamental, que a mí más me llama la atención en el fondo, que es el tema del ego y el tema de poner al paciente en el centro de la preocupación de todos en el fondo. Trabajar en equipo no es fácil, porque todos tenemos temperamentos distintos, todos tenemos perspectivas distintas de la vida, del quehacer, de un montón de cosas. Entonces, el respeto que tiene que haber entre todas las opiniones, dejando el ego por debajo, digamos, y tratando de llevar al paciente a que sea lo más importante en el fondo, es lo que hace que el equipo funcione. Y en ese sentido, yo siento que es importante el conocerse, el ir creando confianzas, en saber que todos pensamos que en el centro está el paciente y que todos vamos en el fondo caminando en una misma ruta. Que nadie está en ese equipo por querer figurar más o menos, sino que en el fondo es llevar adelante el mejor resultado del paciente, la mejor calidad de vida. Entonces, en ese sentido yo creo que tener esa posibilidad de conocerse, de crear confianza, de tener empatía y dejar el ego de lado y poner al paciente en el centro, es como fundamental para poder trabajar. Y eso se hace en el día a día, en la comunicación y en el quehacer diario, digamos, de no solamente darte cuenta que estás trabajando con un profesional, sino con una persona que también tiene sus problemas, tiene su familia, tiene sus cosas, y en la medida que la comunicación va fluyendo, tú vas conociendo a esa persona y te vas dando cuenta de sus distintas perspectivas, y puedes llegar a tener una buena comunicación, que también es fundamental. Okay. Sí. Yo creo que, como decía el Claudio, el líder tiene que ser una persona con una tolerancia gigante,
con harta madurez, porque en el fondo, como dice Natalia, somos todos distintos. Ahora, yo creo que todos podemos ser bien distintos y requiere mucha madurez para aceptar las diferencias. Lo único que yo te diría es que es difícil hacer equipo cuando las líneas valóricas son muy distintas. O sea, si tú tienes un estilo valórico, porque quién es uno para decir qué bueno, qué valor es bueno y cuál es otro, pero es más fácil hacer equipo cuando las líneas valóricas de las personas son más sintonizadas. Los caracteres pueden ser más maleables dependiendo de la tolerancia que tengan las personas. Pero cuando tienen más o menos los valores parecidos, de acuerdo a lo que tú buscas en la clínica, nadie está hablando de religiones ni de pensamientos espirituales, estamos hablando sobre cosas más o menos básicas, con tolerancia, con madurez, que va llegando con la vida, yo creo que uno puede ir puliendo el equipo y eso depende del líder. Muy bien. Don Claudio. Sí, a ver, el 90% de nuestro equipo han sido alumnos nuestros de pregrado. Okay. Hoy día son extraordinarios profesionales, de los cuales aprendemos a diario. Por lo tanto, las capacidades técnicas o profesionales yo creo que son importantes, pero no son determinantes porque es algo que uno puede ir incorporando en la curva de aprendizaje profesional. Por lo tanto, nosotros siempre nos hemos preocupado de otro tipo de habilidades, que son lo que hoy día se denominan las habilidades sociales y emocionales, y que tiene que ver un poco con todo lo que se ha mencionado. El liderazgo yo creo que es transversal. A mí me gusta mucho delegar, pero no delegar solo funciones, sino que también responsabilidades, empoderar a las personas. Y yo cuando hablo de equipo de trabajo, yo no podría dejar afuera a nuestras asistentes, a nuestras secretarias, que son fundamentales. Yo diría que son determinantes. Y cuando también hablo de liderazgo, yo creo que tiene que ver mucho no con lo que uno dice. Esto es como, yo siempre pienso un poco como papá. Los hijos a uno no le creen por lo que le escuchan, sino por lo que ven que uno hace. Y en definitiva yo creo que es sumamente importante también la coherencia. Si uno tiene un discurso muy políticamente correcto, pero en definitiva el accionar genera ruido y no es coherente, yo creo que definitivamente eso tampoco genera credibilidad, genera pasión, genera sentido de pertenencia. Nosotros siempre nos hemos preocupado de que las personas que trabajen con nosotros se sientan parte integral del equipo. Para mí es muy importante la fidelización, establecer vínculos de confianza y lealtad. Y esto lo digo desde la convicción más profunda. La mayoría de la gente que trabaja con nosotros lleva más de 10 años trabajando con nosotros. Y no sé si habrá oportunidad de conversarlo más adelante, pero también tiene que ver con respetar, y no solamente respetar en lo humano, sino que respetar en lo laboral. Y eso significa aspectos también que tienen que ver con el salario, con el horario, o sea, dignificar y humanizar el trabajo. Y eso es lo que hemos creído, y como se dijo recién, en una curva de aprendizaje. Esto también nace desde la madurez, desde el fracaso, del cometer muchos errores, entender que esto no se hace desde la autoridad, ni se hace desde el computador. El liderazgo no se genera a través de una planilla Excel, y esto significa involucrarse en un plano humano. Eso es lo que yo podría un poco aportar en este momento, con 22 años de Abadía, que empezamos 4, y hoy día somos cerca de 30 personas. No ha sido fácil, no ha sido exento de, insisto, de errores, de fracasos, que también nos han fortalecido muchísimo. La tecnología no está así de moda, no, llegó y es el presente y va a ser cada vez más el futuro de todos. Existe la telemedicina, que no es sino la manera de trabajar a distancia, incluso con cosas de alta complejidad. Y resolver a mucha distancia a través de alguien más problemas tan complejos como una cirugía propiamente tal. Por lo tanto, la tecnología juega un rol sí o sí.
Ahora, ¿podría la tecnología suplir el resto? En caso de Natalia, por ejemplo, que va a tener que en su servicio readecuarse, ya no van a poder estar 2, 3 viendo un solo paciente a muy corta distancia. Seguramente todo va a cambiar en ese sentido. ¿Qué rol podríamos ver en la tecnología para hacer ese cambio? ¿Cómo lo visualizan? A ver, yo siento que la tecnología, como tú dices, es una herramienta que llegó para quedarse y nos ha facilitado la vida en estos meses y también nos ha cambiado un poquito los paradigmas y las perspectivas de lo que es la atención. Y tenemos que incorporarla, y vamos a tener que incorporarla, porque ya la vieja forma de que nosotros teníamos de atender todos juntos y no la vamos a poder hacer, por lo menos quizás hasta que ya salgamos de esto, o quizás ya no vamos a poder tener las mismas digamos, como hacíamos clínica antes, por lo menos nosotros en el hospital. Y nos ha costado mucho tratar de visualizar cómo vamos a incorporar estos temas. Estamos incluso pensando que hayan 2 profesionales y el resto en un mismo momento, digamos, atendiendo a un paciente, y el resto esté conectado simultáneamente por algún tipo de conexión, digamos, de internet, para que podamos ir, los profesionales que están viendo al paciente, ir en ese mismo momento haciendo las preguntas a los otros profesionales que estén conectados. Esa es una forma quizás que hemos encontrado para poder llevar esto a cabo, y la tecnología nos da esa herramienta. También la telemedicina ha sido fundamental en estos meses para nosotros. De hecho, hemos tenido sesiones de terapia de fonoaudiológica, y hemos tenido sesiones, la Colette y yo, que es la fonoaudióloga, y yo, con los pacientes a distancia con telemedicina, y nos ha significado bastantes logros en el fondo. Por lo tanto, se puede hacer, y también lo vamos a incorporar, porque tenemos muchos pacientes que es de lejos y se conectan a través del celular, y incluso Colette, la fonoaudióloga, ha sido capaz de hacer terapia con los niños a distancia. Entonces, hay que sacarle el mejor partido que se pueda de esta herramienta. Ahora, claro, no va a reemplazar muchas cosas que se creaban y muchas instancias que se creaban con lo presencial, pero ante la nueva realidad que tenemos, hay que saber manejar, hay que saber tener esa apertura para poder incorporar todo esto y tratar de, en el fondo, sacar adelante a nuestros pacientes. Sí, ¿cómo la ves? Mira, yo me llevé una gran sorpresa. Yo creo que esta pandemia nos trajo una expansión cerebral en ciertas áreas. Yo, por ejemplo, cuando hacía las explicaciones de tratamiento como ortodoncista, lo hacía en la consulta como como lo hemos hecho siempre. Siempre pensé que la telemedicina podría ser extremadamente impersonal, y me he llevado la tremenda sorpresa de que he explicado tratamiento por Zoom, así de hecho los estoy haciendo todos, que logro mucho más cercanía, fíjense, porque se involucra el papá, la mamá, y he logrado yo desarrollar mejor el concepto para poder explicar los tratamientos. Entonces, para mí fue una sorpresa, jamás pensé que iba a ser así. Yo creo que lo mismo sucede con los trabajos en equipo. Yo nunca pensé que podría lograr una cercanía con otro ser humano separado por un computador, y fíjense que es más aún que si los tuviera sentados en la clínica. Entonces, para mí me trae mucha esperanza, porque lo que uno quiere para el paciente es que se resuelva todo como conversamos, con el mejor costo biológico, económico para ese paciente, que sea una resolución simple. Y poder involucrar, gracias a la tecnología, gente que no tenemos posibilidad de tenerla al alcance por las distancias o por las profesiones, es lo mejor que nos puede pasar. Entonces, lo mejor que le puede pasar al paciente, tener acceso a profesionales altamente capacitados,
para poder discutir casos. Nunca se ha dado más estos grupos de estudio por Zoom que ahora. Así es, sin duda. Sin Eso. duda. Claudio, ¿algún...? Sí, yo brevemente, a ver, una de mis pasiones es la fotografía de paisaje. Y los fotógrafos siempre decimos que la fotografía es exposición, composición y emoción. La cámara es una tremenda, es un medio, es una herramienta. Pero el que yo me compre una cámara fotográfica de alta gama no me convierte necesariamente en un mejor fotógrafo. Entonces yo tengo una visión similar respecto a la tecnología. Yo creo que la tecnología en odontología es el presente. Llegó para quedarse. Es una tremenda, tremenda y poderosa herramienta. Nosotros incorporamos nuestros flujos digitales en el 2004. Sí, sí. Y no solamente me refiero a los flujos digitales en todo lo que dice relación con imagenología, impresiones, cirugía guiada, en fin, sino que también todo lo que dice relación con nuestra ficha clínica, manejo imagenológico, etc. Y efectivamente hoy día la explicación remota o la teleodontología que estamos haciendo en la explicación de tratamiento, gracias también a la digitalización de las impresiones, la digitalización de los exámenes complementarios, etc., es una tremenda herramienta. Yo insisto, nunca mi aproximación ha sido desde el obsesionarme con determinadas cosas. Yo creo que es una herramienta tremendamente útil, poderosa, que nos facilita el trabajo. En muchos aspectos hace que nuestro trabajo sea más preciso, sea más ágil, más rápido, pero insisto, siempre teniendo como centro en esto al paciente. Y yo creo que en eso no tengo otra opinión. Totalmente de acuerdo. Es muy cierto esto que tú mencionas, Claudio, que la tecnología hoy día nos permite compartir archivos y yo no tengo que esperar que me llegue una encomienda con los modelos o para montar en mi articulador. Hoy día realmente con un archivo digital, sea el que corresponda, puedo tener mi paciente con todos sus exámenes complementarios. Y creo que eso es lo que día a día vamos a ir incorporando. Y con Natalia fuimos parte y tú también, Claudio, de un curso donde había gente del servicio de salud tratando de aprender cómo hacer este vuelco de la digitalización, que no solamente nos permite eso, sino además incluso en el largo plazo hasta ahorrar recursos. En términos de acopio, en términos de seguridad, en términos de agilidad. Entonces, sí, bienvenida a la tecnología y también nos va a servir para mejorar nuestra función en equipo. Yo les comentaba recién que había notado algunas cosas, Ventalista, de lo que ustedes mencionaron, y hay situaciones que se repiten mucho, como digo, es que para constituir un equipo, y esto es un poco el consejo finalmente para quienes nos escuchen, tiene que haber un fin común que es el paciente. El paciente es lo primero de todo. Y en la medida que eso ocurre, se van a dar ciertas situaciones que son ideales y ojalá las personas que conformen el equipo la tengan. Por ejemplo, algunas de ellas, tolerancia, se repitió varias veces, generar confianza entre las personas, no solo en lo profesional, sino también ojalá en lo personal. Todo eso se genera a partir de algunas palabras como humildad, como comunicación, generar estas relaciones interpersonales a través de estas habilidades blandas, más bien sociales, que se mencionaron. Finalmente, pareciera ser interesante que uno debiera buscar la misma línea de pensamiento que tengan los demás para tratar de juntar un grupo que tenga cierta cohesividad. Sin que eso signifique, por cierto, que yo crea en relación céntrica y todos tengan que crear en eso, no tiene que ver con eso, no tiene que ver con los conocimientos. La diversidad del conocimiento es
aplaudible, pero sí con ciertas líneas de pensamiento valórico, como por ejemplo decir que el paciente es primero, y no lo que yo diga, no lo que yo, porque soy el súper hiper especialista, que tengo 1500 pacientes operados, entonces yo mando, porque tengo la experiencia. No, eso no existe, eso no debiera, a eso se refiere una cierta línea valórica. Y finalmente, hay tres cosas que con eso van, y que tiene que ver con que el trabajo en equipo especialmente suspende el ego, suspende, lo pone ahí en guardadito el ego, así debiera ser, porque se basa en el respeto primero al paciente y a cada uno de los profesionales que lo constituyen. Eso es el resumen que hice de lo que ustedes dijeron. Finalmente, especialmente cuando no solo la Sisi es optimista de esto de la tecnología y de lo que viene, sino que todos hemos tenido la excelente experiencia que esta pandemia nos ha dado para incorporar la tecnología en nuestra vida. Estoy seguro que hoy, más que nunca, todos somos un poco más tecnológicos de lo que éramos hace algunos meses. Y hemos aprendido no solo a aprender, sino también a enseñar. Y a enseñar, digo, por ejemplo, presentar un estudio a un papá, a una mamá, enseñarle nuestra manera de ver el tratamiento de sus hijos. Es sumamente entretenido, interesante, esperanzador. Les agradezco a cada uno su visión de esto y podemos seguir conversando. Seguramente vamos a compilar un poco el video, pero si quieren podemos seguir en algún otro tema de estos. A pesar de que veo que la Sisi atrás tiene un sombrero de guasa que se va a ir a poner para celebrar el 18. ¿Te vas a tener que quitar los audífonos? Sí. Yo lo estoy celebrando ya. Sí, ya veo. Sí. Oiga, ¿quieren agregar algo? Un cogollo final. Yo fíjate que respecto a todo esto, en los equipos multidisciplinarios e interdisciplinarios, ahondando en el rol del jefe versus el líder, es como hablar de interdisciplinario multidisciplinario. O sea, el jefe es como el jefe de servicio o el jefe del equipo. No necesariamente es la persona más inspiradora y más respetada. Y yo creo que en el trabajo interdisciplinario se requiere un líder. Mucho más que un jefe. Un jefe es una persona temida, en el cual uno hace el trabajo porque le teme al jefe. El líder es el que nos inspira a todos a trabajar en un verdadero equipo. Bueno, chicos, cuídense mucho. Les agradezco mucho su tiempo, sus intervenciones. Y como dije al principio, hay una razón para invitarlo y se ha cumplido plenamente, y por lo tanto un abrazo a cada uno de ustedes. Y esto que es para BioFirst, que es Patients First, se va a quedar en el canal de YouTube y va a ser transmitido este subsiguiente sábado, pero básicamente va a estar ahí para que toda la gente pueda escucharles. Muchas gracias a todos, un abrazo, cuídense, feliz 18, póngase su sombrero de guaso nomás, sí, y vamos a pasarlo muy bien. Sean felices. Gracias, profe. Gracias, encantado. Chao.